comenzar con la presentación, os quería hablar muy brevemente de lo que es ATEP, de lo que es la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas, para que nos conozcáis un poquito mejor. Ahí os dejo también mi identidad digital en Twitter y mi correo electrónico, que lo dejo a vuestra disposición para cualquier consulta o intercambio de conocimiento. ATEP nació en el año 2012, siendo una asociación técnica vinculada al sector de la carretera. Como objetivos tenía promover el empleo de técnicas eficientes y sostenibles por medio de emulsiones bituminosas, pero ofrecemos una serie de servicios, por así decirlo, tanto a entidades privadas como a administraciones públicas, como a universidades en todo lo que es difusión y promoción tecnológica, asistencia técnica y asesoramiento hasta el proyecto de obra. En ATEP no disponemos por el momento de laboratorios para hacer diseño, que las empresas asociadas sí, pero la asociación propiamente dicha no. Entonces hasta el proyecto que colaboramos en todo lo que tiene que ver con los pliegos particulares de las obras y demás. También ayudamos en temas de redacción de normativa técnica, formación y actualización del conocimiento, que es lo que hoy me trae con vosotros, los que vais a ser los futuros profesionales del sector, y colaboramos en varios proyectos y interesados en colaborar en futuros proyectos de I+D+I. Esta es la estructura de la asociación, es una estructura muy sencilla, como podéis ver en la pantalla, y como no podía ser de otra manera, el corazón de la asociación es su comité técnico. Actualmente hay 9 grupos de trabajo, aunque hay en la presentación veis 8. Hay uno nuevo de reciente creación, es sobre buenas prácticas de economía circular. Cada vez tenemos que trabajar más con esos conceptos de diseñar materiales para evitar menos residuos, y si ya los generan, pues cómo podemos reciclarlos y reutilizarlos. Tratamos sobre normativa, tecnologías a baja temperatura como mezclas templadas, proyectos a nivel europeo como el proyecto TRACK, que es un software que hemos desarrollado para la elección de tecnologías adaptadas al cambio climático. Lo podéis ver en nuestra página web, incluso poder usarlo, y os animo para futuros proyectos. Es de libre uso y es bastante interesante. Seguridad y salud, documentación, nuevos campos de aplicación. La emulsión bituminosa, cambiando su formulación, puede interactuar o puede ayudar en otros campos que no solo son los de las infraestructuras, y estamos investigando en qué campos se puede aplicar. Microlavados en frío y reciclados con emulsión son técnicas ya con sobrada experiencia en España, ya los veremos un poquito en la presentación, pero estamos actualizando la normativa, proponiendo propuestas al MITMA, al Ministerio de Transportes, en cuanto a sus especificaciones y sus órdenes circulares. Por otro lado, tenemos el área de formación, hacemos una serie de jornadas, webinar. Tenemos un área de comunicación, estamos bastante presentes en redes sociales, y el área del asociado, que buscamos el feedback permanente con las empresas. Esta es la foto de ATEP. Estos somos lo que formamos ATEP, arriba las empresas fundadoras y promotoras, y el resto pues los asociados. En ATEP tenemos la suerte de disponer pues de todas las empresas y entidades que están en torno a la emulsión bituminosa. Ya pueden ser los distribuidores de materias primas, distribuidores de tensoactivos, empresas constructoras aplicadoras, alguna administración pública, alguna universidad, laboratorios, empresas de equipamiento de laboratorio y asociaciones sectoriales, y distribuidores de equipamiento de maquinaria de obra. Nos podéis encontrar en la página web de atep.es, toda la documentación, artículos, monografías, está de libre descarga para cualquier tipo de consulta y duda. Como os he comentado, estamos en redes sociales, somos muy activos en la red social de Twitter desde hace ya varios años. Tenemos un grupo profesional en LinkedIn, que también os animo a participar. Tenemos una fanpage en Facebook, y tenemos un canal en YouTube donde alojamos todo nuestro patrimonio audiovisual para consulta de todas las ponencias, de congresos,
vídeos de protocolos, etcétera, etcétera. Bien, pues ya nos conocéis un poquito mejor, sabéis dónde encontrarnos y vamos un poco a comenzar con lo que es la ponencia del día de hoy, que son sobre técnicas sostenibles y eficientes para conservación de carreteras con emulsión bituminosa. Antes de hablar de la emulsión bituminosa, deberíamos de hablar primero de lo que es el betún asfáltico, que es el componente mayoritario de la emulsión. Y antes de nada, comentaros que el betún asfáltico empleado en la fabricación de emulsiones bituminosas procede íntegramente de la destilación del petróleo. El betún asfáltico es un material con un buen comportamiento reológico, con una buena adhesividad de los áridos y una resistencia al envejecimiento. Por eso fue un material muy interesante cuando se estudió en su momento para pavimentar carreteras. Si hacemos un análisis cromatográfico, un betún asfáltico es un hidrocarburo de cadena larga, ¿vale? Pero si hacemos una separación, podemos ver que tiene diferentes fracciones de asfaltenos saturados aromáticos y resinas. Definido ya lo que es el material principal, que es el betún asfáltico, vamos a ver lo que es una emulsión bituminosa. Una emulsión bituminosa no deja de ser una dispersión de pequeñas partículas de ese betún asfáltico que hemos visto anteriormente en un medio acuoso. Para hablar concretamente, una emulsión bituminosa es un vehículo para poner betún asfáltico a temperatura ambiente. Dependiendo de la carga iónica que tenga esa emulsión, tenemos dos grandes grupos de emulsiones: emulsiones catiónicas y emulsiones aniónicas. El emulgente es ese agente emulsionante que permite cargar eléctricamente las partículas. ¿Qué otras características tiene ese emulgente? Pues ayuda a facilitar la dispersión del betún, con lo cual interactúa en la fabricación. Evita esas aglomeraciones posteriores en almacenamiento, hace como un muelle para que no se unan esas partículas. Tened en cuenta que estamos mezclando dos líquidos inmiscibles, con lo cual es necesario un elemento que una vez cizallado, pues no aglutine lo que son las partículas. Y además adecua la polaridad del árido, con lo cual interactúa en la adhesividad. Una emulsión bituminosa además puede llevar fluidificantes, puede estar modificada con polímeros o puede llevar reguladores de viscosidad. Esta es la evolución de una emulsión. Únicamente comentaros en esta diapositiva que todas las emulsiones sedimentan. Y no es malo, es una característica propia de la emulsión. Como he dicho anteriormente, estamos mezclando dos líquidos inmiscibles, que es un medio termodinámicamente inestable, con lo cual pues, se formula y se diseña para que la sedimentación sea lo mínimo posible y lo más tarde posible, pero que cuando tengáis que trabajar con este material y pasa un largo tiempo en almacenaje y sufre una pequeña sedimentación, no os preocupéis, con una ligera recuperación debería incorporarse y poder volver a trabajar con ella. Otra cosa es ya los siguientes pasos, que es ya floculación, coalescencia y el final, la rotura de la emulsión, que es la separación de las fases. Esos parámetros sí que ya son irreversibles. Pero únicamente comentaros que todas las emulsiones sedimentan, no es un problema, es una propia característica del material. Hay que conocerlo, hay que evitarlo, hay que hacer unas buenas prácticas de almacenamiento y un buen uso de este ligante. Esto sería un esquema muy sencillo de lo que sería una factoría de fabricación, de lo que sería una planta de fabricación. Por un lado, aquí estarían los tanques de lo que sería el agua, el emulgente y ácido. Aquí vamos a fabricar una emulsión catiónica, por eso lleva ácido. Y esto formaría lo que sería la fase acuosa. Por otro lado, tendríamos los tanques de ese betún asfáltico y fluidificante, pues si lleva la emulsión, que eso formaría la fase bituminosa. Pues a través de este molino coloidal que cizallea, aquí es donde dispersa esas partículas de betún e incorpora esta fase acuosa con este emulgente a un pH determinado, creando la emulsión bituminosa. La emulsión, una vez fabricada, se almacena en diferentes tanques con diferentes denominaciones dependiendo del tipo de emulsión. Las emulsiones se clasifican en función de la velocidad de rotura, en emulsiones rápidas, medias
y lentas. Cuando hablemos ya de las técnicas, vamos a ver qué emulsión va para cada técnica. Y también se clasifica por el ligante residual. El ligante residual, comentar que es la suma de ese betún asfáltico más posibles aditivos que pueda llevar. Es la suma de los dos. Pues dependiendo del ligante residual, no es que sea un residuo, sino es lo que queda una vez evaporado el agua. Pueden ser emulsiones convencionales, fabricadas únicamente con betún de destilación o betún puro, o emulsiones modificadas, a las cuales se ha emulsionado, se ha podido emulsionar un betún modificado con polímero o se ha incorporado un látex en la fase acuosa, modificando la emulsión. Únicamente en cuanto a lo que tiene que ver con el marcado CE, sin entrar mucho en detalle, pues en el 2012 entró el marcado CE, igual que para otros materiales de construcción, y cambió un poco las reglas de juego que conocíamos hasta esa fecha. Ya, pues mira, son 10 años ya lo que llevamos trabajando con el marcado CE. Cambió la nomenclatura, estableció nuevos ensayos y se modificaron dos artículos, que ahora es único, ahora los juntan en uno único, que es el 214 del Pliego General de Prescripciones Técnicas Generales del MITMA, el PG3. Ese marcado C fue un sistema 2+, que quiere decir que el productor tiene más peso específico a la hora del control, y un organismo certificado es el que audita, es el que verifica todos los check-in y todos los controles que realiza el productor, lo que realiza el fabricante. Como veis ahí, es responsable del ensayo tipo inicial de producto, los ensayos de las muestras de fábrica, el control de producción en fábrica, y el organismo pues certifica la inspección y certifica también la inspección a base del FPC. Como os comentaba anteriormente, cambió la nomenclatura. El marcado CE únicamente aplica a las emulsiones catiónicas. Las emulsiones aniónicas no competen marcado CE. Para que os hagáis una idea, habitualmente el 96-97% de lo que se produce en España son emulsiones catiónicas y entre el 4 y el 3% son emulsiones aniónicas. Se fabrica una menor proporción, pero son emulsiones muy importantes ya que va destinado a una serie de técnicas que veremos más adelante. Marcado C solo a las emulsiones catiónicas. La nomenclatura ya nos da una idea. Comienza con una C de catiónicas. Ahora las emulsiones se denominan, pongo un ejemplo ahí en pantalla, C60BP2TRG. La C de catiónica, ese número que es 69, es el porcentaje medio de ligante que tiene la emulsión. La B, que está fabricada de betún. La P, que es modificada, que lleva polímero. S2 es el tiempo de rotura. Antes las emulsiones también se denominaban rápidas, medias y lentas, pero no había una especificación que marcara cuánto de rápido y cuánto de lento. Pues ahora sí, con un dígito. 2 es una emulsión rápida. Y luego se acompaña con unas siglas que ayudan a entender un poco la aplicación de esta emulsión. TRG, tratamientos de riegos con gravilla. Hay que conocer un poco el acrónimo, pero una vez que ya se maneja, pues se sabe esta emulsión. De todas formas, comentaros que en la asociación disponemos de una tabla de correspondencia de equivalencia en cuanto a nomenclatura, que yo la tengo en mi despacho, donde pues en algún pliego os encontráis nomenclatura antigua, que no debería, pero a veces el corta y pega pues todavía puede llevarnos una nomenclatura errónea o antigua, pues que veamos un poco la equivalencia entre la antigua y la nueva. La no antigua, simplemente para comentaros, aunque ya pues vosotros ya tenéis que trabajar con la nueva, pues era una ECR3, la E de emulsión, C de catiónica, R de rápida, pero no teníamos un número. El 3 era el contenido de ligante y la M pues que era modificada. Bueno, también nos daba una información, pero mucho más información nos da la nueva nomenclatura. Pasaba con las aniónicas, que se quedaban un poco sin amparo prescriptivo normativo. Bueno, pues desde la asociación, junto con UNE,
pues elaboramos unas especificaciones que englobaran y marcaran un marco específico y especificativo para este tipo de emulsiones. Para no volver más loco a la gente, pues seguimos un poco la misma dinámica, ¿no? En vez de la C, pues la cambiamos por la A. A de aniónica, porcentaje de ligante, fabricado con betún, si está modificado, si lleva fluidificantes superiores al 3, pues hay que añadir la F. Y luego, como este tipo de emulsiones no rompe químicamente, sino por un proceso físico, pues no podemos hacer el ensayo tipo para las emulsiones catiónicas y las denominamos como R rápidas, M o lentas. Abajo os pongo un ejemplo que daría pues A67 BPFM, lo que sería una antigua emulsión aniónica de rotura media para fabricar aglomerado en frío. Os dejo ahí unas fuentes de información para mayor consulta, todo lo que es la normativa del Grupo Europeo 336 de WDG2 de emulsiones bituminosas, tenemos documentos de trabajo del GT1, la norma, la 13808, la norma de aniónicas, que es la 51603, y lo que es el anexo nacional, que es donde recogemos las emulsiones de ámbito nacional. Y bueno, por supuesto, nuestra página web para consultar todo lo que estiméis. Bien, conociendo ya un poquito más lo que es el ligante, ¿no? Y un poco las características, vamos a empezar un poquito con las técnicas. Lo primero serían los riegos auxiliares, que es una de las unidades pues, primordiales dentro de lo que es el apoyo a otras unidades de obra que pueden ir como complementarias o pueden ir como tecnologías únicas. Primero es un riego de imprimación. El riego de imprimación es la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular. Se pueden emplear emulsiones tanto catiónicas como aniónicas. Y ahí os dejo una referencia de lo que nos dice el PG3 en cuanto al ligante residual, mayor o igual a 500 gramos por metro cuadrado. ¿Qué objetivo tiene el riego de imprimación? Pues el principal es impermeabilizar la capa granular. Para evitar pues, blandones en la explanada. No es un riego de adherencia, es un riego únicamente para impermeabilizar, para recubrir, para proteger todos los materiales granulares y aislarlos y evitar que entre agua dentro de lo que es de estas capas. ¿Qué buenas prácticas podemos hacer para una correcta aplicación de este material? Pues es importante ver y estudiar un poco el material granular que vamos a imprimar. Si está sucio, porque normalmente cuando vibramos con el rulo mixto por encima de estas capas granulares y le metemos vibración, siempre los finos nos tienden a subir arriba, siempre. Lo vais a ver en obra, controlando o ejecutando, siempre los finos tienden a subir arriba. Y genera más o menos un dedo o medio dedo de un filler de polvo, mucha superficie específica que queda en superficie. Si aplicamos el riego de imprimación sin retirar ese material fino, se nos va a quedar la emulsión arriba rota, mezclada con ese polvillo, pero no nos va a penetrar por los huecos de ese material granular. Con lo cual es muy recomendable, antes de aplicar, limpiar la superficie. Ver la temperatura de la emulsión. Por supuesto, los difusores de la rampa de riego que estén correctamente alineados y a la altura, y la dotación. Otra buena práctica es que si tenemos una zahorra o un material granular muy cerrado, se puede aumentar la superficie antes de la aplicación de esa emulsión. Eso ayudará a penetrar la emulsión por los poros y por los huecos que tenga ese material granular. Y luego es importante respetar el tiempo de curado. Planificar bien todas las unidades de la obra para que no se metan seguidamente el camión con la mezcla para pavimentar, que se pueda llevar pegado a los neumáticos todo ese residuo, ese ligante residual. Y lo que hay que hacer es esperar el tiempo y proteger si es necesario con un engravillado o un enarenado y dejarle ese tiempo. Pasado ese tiempo, que suele ser entre 24 y 48 horas, nos lo marca el pliego,
Valorar si hay que eliminar ese riego protección por medio de enariadado o engravillado. Siempre es recomendable eliminarlo antes de aplicar luego el riego de adherencia, y si en algunos sitios vemos que se ha quedado, pues lo dejamos, pero siempre luego tendríamos que aplicar el riego de adherencia que nos pegaría la primera capa, la capa base de mezcla bituminosa. Con lo cual, un riego de imprimación nunca es un riego de adherencia, únicamente impermeabiliza las capas granulares. El siguiente es el riego de curado. El riego de curado es la aplicación uniforme y continua de una emulsión bituminosa sobre un material tratado con conglomerantes hidráulicos. El objetivo principal que tiene es proteger esa superficie, que mantenga la humedad de diseño para que vaya adquiriendo ese material tratado con cemento las características mecánicas pues, diseñadas para que luego tenga la capacidad portante del proyecto o la que hayamos dimensionado, para que no frague directamente y tengamos resistencias distintas en la traza de la obra. Igualmente podemos emplear emulsiones catiónicas o aniónicas específicas de curado. Veis al final de la denominación de las emulsiones las letras CRU, CUR, de curado, y esta es la dotación de ligante residual mayor o igual a 300 gramos por metro cuadrado que nos marca el PG3. Y finalmente tenemos los riegos de adherencia. Los riegos de adherencia son los responsables de unir todas las capas de un pavimento asfáltico y que todo trabaje solidariamente, que todo este sistema multicapa trabaje de una forma monolítica. Las emulsiones que empleamos siempre son emulsiones catiónicas. Nos interesa tener controlada la rotura, tiene que ser una rotura rápida. Se pueden emplear emulsiones convencionales, emulsiones modificadas o estas últimas emulsiones termoadherentes. Las emulsiones termoadherentes son las emulsiones de las que ya disponemos en España mucha experiencia y son emulsiones que están fabricadas con un betún de muy baja penetración. Un betún muy duro, por así decirlo, de muy baja penetración. Con lo cual, una vez aplicada la emulsión, ese betún no tiene pegajosidad a temperatura ambiente, únicamente tiene pegajosidad cuando se va aplicando la capa, la mezcla en caliente por encima, reblandece ese ligante duro y es cuando se adhieren las capas. Pero antes de esa aplicación se puede transitar tanto el tráfico de obra por encima de ella sin ningún riesgo de que ese ligante se quede pegado en ningún lado. ¿Por qué la importancia de los riegos de adherencia? Bueno, pues ahí veis un ejemplo bastante sencillo que he sacado una presentación que dimos para la Xunta de Galicia ya hace unos años y tomamos los apuntes del ingeniero Jacinto Luis García Santiago, que era el director técnico de SACIR, y estos eran los apuntes que nos dejó, donde se veía que una mala adherencia entre las capas reducía la vida útil del firme a la cuarta potencia. Simplemente para que tengáis una idea, teóricamente y en determinadas circunstancias el periodo de vida teórico de una capa fuera 10 años, si estuviera pegada perfectamente al soporte, duraría solo 1,77 años si la misma estuviera despegada. Fijaros ahí la importancia de que todas las capas estén unidas para trabajar de una forma solidaria y que soporte los esfuerzos del tráfico pesado, pasando por encima, sin que no haya ningún problema de fisuración en el final de la capa y tengamos problemas de fatiga prematura. Actualmente las emulsiones para los riegos de adherencia tienen que ser emulsiones de rotura rápida, como se comenta anteriormente. Una vez aplicada la emulsión, tiene que romper lo más rápido posible. Tenemos emulsiones termoadherentes, tenemos emulsiones modificadas o emulsiones convencionales, que son las últimas que veis, que son las de ADH. Termoadherentes, las que terminan con la terminología TER, C60B2 o 3TER. Las que son modificadas son las que lleva la P, también terminan en TER, y las de abajo son las de ADH, esas son emulsiones convencionales. ¿Qué debemos cuidar a la hora de las buenas prácticas en la aplicación de los riegos de adherencia? Bueno, pues como veis un poquito la fotografía, tenemos que cuidar un poco la limpieza, ¿no? El higiene de la obra, por así decirlo, y planificar bien, sobre todo en obra nueva, donde hay muchas unidades de obra trabajando, pues
tener una buena planificación y sincronizar bien todas las actuaciones, pues para evitar un poco lo que veis en la fotografía, ¿no? Que se contamine esa plataforma donde ya se ha aplicado ese riego de adherencia y bueno, pues los camiones han pasado por ese paso y han contaminado con ese material granular, arcilloso posiblemente o no, lo que sería el paño, ¿no? Por así decirlo. En las actuaciones de conservación y rehabilitación por medio de fresa y reposición, pues es muy importante valorar si donde hemos hecho el fresado ha quedado totalmente limpio. Como veis en las fotografías superiores, se ve ahí dos bandas de rodado que casualmente es por donde están pasando las ruedas del camión. Bueno, pues es muy probablemente que aunque la emulsión incluso sea muy buena, no se ha limpiado adecuadamente o el equipo que se ha empleado. Normalmente siempre vamos a una mini pala cargadora, una bocap, con un determinado dureza de cepillo. Y bueno, pues a veces igual en vez de limpiar, pues lo que hacemos es mover el polvo de un lado a otro. Y más en este tipo de superficies, que como veis abajo en el dibujo, pues por las formas de las picas, el tambor de la fresadora deja una superficie pues estriada con valles y picos, y normalmente el detrito, el detrito del fresado, ese polvo, tiene una superficie específica muy grande y se nos queda depositado en el valle y no se termina de limpiar. Con lo cual la emulsión se deposita, en vez de adherirse a la superficie, se adhiere al polvo y con el paso de los camiones, pues como veis en la fotografía, se lo está llevando todo. Bueno, pues imaginaros aquí la adherencia que va a haber, pues entre 0 y nula, ¿no? Con lo cual, pues ya esa durabilidad que teníamos proyectada pues se nos va a reducir. Lo ideal es mantener la superficie pues limpia y seca pues hasta lo que es la aplicación, como podéis ver ahí en la fotografía, ¿no? También es importante respetar lo que son las limitaciones de ejecución en cuanto a temperatura y humedad. No no empezar la aplicación de riego de adherencia cuando exista riesgo de precipitación atmosférica o la temperatura no sea superior a la marcada ahí, que son de 10 grados, ¿no? Que es lo que nos dice el pliego de prescripciones generales. Y bueno, pues a juicio de las direcciones de las obras, como siempre nos dejan esa coletilla, pues nos dejan a 5 grados si se prevé que la temperatura ambiente pues tiende a aumentar. El tema de la temperatura es importante porque con tiempo frío lo que se provoca es que la emulsión tarde más en romper. Es el principal problema. Hemos diseñado una emulsión para que rompa en un determinado tiempo, pero si la aplicamos a una temperatura fría, pues tardará más en romper y bueno, pues hay que tenerlo en consideración y si no se tiene, pues tendremos problemas de que nos falle, ¿eh? Otro parámetro importante de buenas prácticas es la dotación. La dotación es importante. Estas unidades de obra, comparado con otras unidades dentro de lo que es la conservación de infraestructuras, pues es ínfimo. No, y es muy relevante, como habéis visto al principio de la exposición, la durabilidad de la conservación, la durabilidad del pavimento asfáltico. Con lo cual es muy importante mantener la dotación que nos marcan e incluso pues valorar si es necesario pues un poco más viendo un poco el tema. Un exceso de dotación, si nos pasamos muy por encima, pues puede provocar deslizamiento entre las capas, sobre todo ahora que vamos a capas ultra delgadas de rodadura o muy finas, y una carencia de dotación puede ocasionar deterioros prematuros por despegue o delaminación o fisuración prematura por fatiga, por lo que os he comentado anteriormente, ¿no? Al final, por el paso de las cargas del tráfico pesado, se producen unos esfuerzos de tracción en el fondo de cada capa. Si está unido, todo eso se acaba disipando y llega a la explanada lo más relajado posible. Esa es la gracia de este tipo de sistemas multicapa. Si no están pegadas, esos esfuerzos de tracción que se producen en la capa no se transmiten hacia abajo y la tensión y digamos que puede fisurar
puede fisurar abajo de la capa y empezar una fisura ascendente por ese motivo. ¿Cuáles son los equipos para aplicar los riegos de adherencia? El más común es el camión cisterna con rampa de riego, que veis abajo a la izquierda la fotografía. Suelen disponer de una cisterna con capacidad de entre 5 y 25.000 litros, con controladores de dotación y de velocidad y con sistemas de calentamiento de la emulsión, todo ello sensorizado con sondas PT100, termómetros digitales para tener un control permanente de la temperatura. Además, la rampa regadora, que es este elemento que veis aquí abajo a la derecha, trabaja con un sistema de presión constante, con bolón constante, con lo cual nos hace una dosificación en continuo, independientemente de la velocidad que adquiera el camión. Automáticamente las válvulas ajustan la difusión y la dotación por litros de este ligante. En cuanto a las consideraciones que tenemos que vigilar de la rampa de riego, son varias. Lo primero es, como veis aquí a la izquierda en esta figura, es la alineación. Todos los difusores que veis aquí a la derecha en la fotografía, esta es la rampa de riego, está llena de difusores. Todos los difusores tienen que estar orientados hacia el mismo lugar y normalmente en unos ángulos de entre 15 y 30 grados, siempre. No podemos tener un difusor colocado de esta manera, otro para arriba, otro para abajo, porque imaginaros un poco los abanicos de riego que van a provocar. Pues el riesgo que podemos tener es que aquí nos quede una zona sin aplicar riego de adherencia o una zona con un sobresolape. También es importante controlar la altura de la rampa, para que los abanicos se solapen, pero no se solapen en exceso. Si queréis más información sobre este tema de calibración, os dejo aquí la referencia de la monografía que elaboramos en su momento en ATEP sobre riegos auxiliares, donde los autores fueron Alberto Bardesi y Ramón Tomás. Y estas fotografías que os pongo no son fotografías trucadas, son fotografías de obras reales, y lo que tenemos que evitar es el regarlo con lanza. Regar con lanza fueron la primera opción cuando se desarrolló este equipo, pero desde que se crearon las rampas de riego son mucho más precisas, trabajan a un ancho fijo y a una dosificación por medio de válvulas totalmente calibradas. Únicamente emplear la rampa de riego en zonas inaccesibles donde no pueda acceder la lanza regadora, solo aplicarla en zonas inaccesibles donde no pueda acceder la rampa de riego, en pequeños bacheos o en las juntas transversales. Pero evitemos regar ancho completo de carril o de plataforma por medio de una rampa de riego. ¿Por qué? Porque por mucha pericia que tenga el regador, que es la persona que está manipulando este equipo, pues aquí veis que puede tener una sobredotación, aquí a lo mejor va escaso, aquí fijaros la fotografía, no llega hasta el final. ¿Veis? Aquí forma esos abanicos a la hora que aplica, porque al final este es un equipo que abre, pulveriza, por así decirlo, pero hay que tener, para trabajar en ancho completo, pues como veis, pues no es para nada lo recomendable. Ya en esta fotografía de la izquierda, pues ya directamente es que no pulverizó, directamente cayó el chorro y pintó el tema de la carretera o de la calle, donde se había hecho una rehabilitación para reponer una nueva capa. Pues fijaros cómo va a quedar pegada la siguiente. Se han desarrollado nuevos equipos que son extendedoras que ya llevan rampa de riego de adherencia incorporado. Estos equipos ya son unas antiguas conocidas a nivel nacional, pero los primeros equipos dieron muchísimos problemas porque se quedaban obturados los difusores, no regaban adecuadamente por taponamiento y bueno, el tiempo de respuesta era mínimo, y cuando te dabas cuenta de que
que dado no funcionaba un difusor, pues ya habías extendido la capa y ya no podías solucionarlo. Esta es una nueva generación de reciente diseño donde bueno, se ha mejorado. Lo primero son los dosificadores, las válvulas, sistemas de respuesta. Ahora trabaja por impulso, van dosificando por impulso. Y sí que es verdad bueno, que las emulsiones tienen un diseño pues, algo más específico que las convencionales. Pero pues, si os encontráis estos equipos, pues que sepáis que este elemento que veis aquí es la rampa de riego que va incorporado con la extendedora. Es que es verdad que tiene más limitaciones porque el depósito pues, es más pequeño que el de los camiones cisterna, con lo cual pues, hay que parar más a reponerlo. Pero las empresas que lo están teniendo, pues por el momento tienen bastante buenas experiencias. Bien, antes de continuar con la presentación, pues quería un poco poneros esta diapositiva, que es un poco la fotografía o el paradigma de mezclas bituminosas que tenemos en el catálogo para poder pavimentar y hacer actuaciones de conservación y construcción en carreteras. Por un lado tenemos las mezclas en caliente, que se fabrican por encima de 140 grados. Por otro lado tenemos las mezclas semicalientes, que ya vamos teniendo experiencias en España, que son las Warmex, que se fabrican en torno a los 120, 130 grados, bien con ceras, bien con tensoactivos, con arenas húmedas. Bueno, hay diferentes tecnologías. Por otro lado tenemos las mezclas templadas, las Half-Wall Mix, que están en torno a los 100 grados con emulsión bituminosa. Y por otro lado tenemos las mezclas en frío, que son las que se fabrican a temperatura ambiente. ¿Vale? Quería un poco definir en este marco inicial, porque ahora hablaremos un poco de técnicas con emulsión y hablaremos de mezclas en frío y mezclas templadas, para que sepáis un poquito dónde encuadrarlas dentro de todo el catálogo de mezclas asfálticas que tenemos. Bien, la primera técnica que voy a comentaros son los riegos con gravilla. Yo creo que es después del macadam bituminoso o macadam de penetración, es la técnica más antigua para pavimentar. Se emplea principalmente en carreteras de baja intensidad de tráfico, carreteras de diputación, caminos rurales, caminos vecinales, pero hemos llegado a tener experiencia, y de hecho todavía la tenemos, de aplicar este tipo de tratamientos en categorías de tráfico de tipo T2. En Galicia se han hecho algunas carreteras. Pero ahora mismo pues el empleo principalmente es para carreteras de baja intensidad de tráfico. Esta técnica consiste en la aplicación de una capa de emulsión bituminosa seguida de la aplicación de una dotación de árido. Tenemos diferentes tipos. Tenemos del tipo monocapa hasta el tipo tricapa, donde mezcla 3 sucesiones de dotaciones de diferente material. Emulsión, árido grueso, emulsión, árido un poquito menos grueso, emulsión y un árido fino. Ya generamos una cierta estructura. No llega a ser una mezcla. Esto es un tratamiento superficial. Digamos que podríamos crear una mezcla, pero por capas. Pero nunca hay un mezclado total. Hay una percolación de la emulsión y hay una colocación de los áridos generando como un mosaico y penetrando los áridos más finos en los huecos de los áridos más gruesos. Cuando empleamos un monocapa preengravillado, lo emplearemos siempre que tengamos material mezcla o pavimento con exudaciones que ha migrado el betún hacia arriba. La primera capa siempre será preengravillada con árido limpio para poder absorber ese exceso de ligante que pueda tener la superficie.
Bueno, pues como veis ahí hay diferentes tipos, pues habrá que ver cuál es el objetivo de nuestra actuación de conservación para poder emplear uno u otro en función del tráfico, cómo está el soporte, como os he comentado anteriormente, si está oxidado, si tiene mucho bacheo, tenemos que ir a un tratamiento bicapa, incluso un tricapa, y bueno, pues por supuesto, pues valorar el coste de la solución. Las emulsiones que empleamos son emulsiones de rotura rápida. Emulsiones de rotura rápida. Con contenidos de ligante altos, en cuanto al 60 o al 70%, con alta viscosidad, con una buena estabilidad al almacenamiento y una adhesividad diseñada al árido que tiene que adherir. Ahí veis la fotografía, la primera capa de ese árido grueso, pues veis aquí pues este ligante que está muy modificado, veis cómo elonga y tiene más elasticidad el betumo. Las emulsiones que se emplean son las que veis aquí abajo, de alto contenido, rotura rápida, dígito entre 2 y 3 y pues, la nomenclatura TRG de tratamientos con riegos con gravilla. Emulsiones catiónicas. En cuanto a la maquinaria, para aplicar ese riego de emulsión, pues tenemos el camión regador con rampa de riego, seguido de una extendedora de gravilla. Y aquí pues tenemos de diferentes tipos. En España lo habitual, que ya son equipos antiguos y se deberían, en mi opinión, de ir remodelando, son una gravilladora que se coloca en la parte trasera de la caja del volquete, el basculante sube y directamente pues dosifica por la parte de aquí una especie de elementos de guillotina o tornillos sin fin y va cayendo la dotación de árido a la vez que el camión va circulando marcha atrás. Elementos más modernos y ya me alegra poder notificar que ya tenemos un equipo recientemente en España, es donde este equipo tiene ya incorporado la rampa de riego y la rampa de árido y lo aplica en el sentido del avance. Estos equipos llevan sensores, en el momento que tiene algún problema el sensor se corta toda la dosificación para ver por dónde había el problema. Pero fijaros la rapidez de aplicación, el que no tener que circular con un equipo marcha atrás, bueno, pues son equipos pues, mucho más modernos y bueno, pues esperemos que el parking de maquinaria pues, se vaya ya renovando. Y luego tenemos este equipo que veis aquí que es de alto rendimiento, donde directamente en una tolva bascula el camión que se ve aquí en la parte de atrás y trabajamos con esta gravilladora que tiene unos hidráulicos que va variando el ancho y va aplicando pues, muy alto rendimiento. Seguidamente tenemos el equipo de apisonado por medio de compactadores neumáticos y luego pues los elementos de barrido pues para eliminar ese árido que nos ha podido quedar sobrante en la última aplicación. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuanto a la aplicación? Bueno, pues todas las extensiones tienen que ser uniformes, pero eso es de sentido común en todo lo que hagamos. Es importante atender a los solapes, evitar que haya solapes tanto de árido como de emulsión, porque podemos provocar en zonas de esfuerzos tangenciales la creación de un punto que no tenga buena unión y va arrollando el material hasta generar una ola o una cresta y cuando generamos una cresta podemos tener desprendimiento del material, con lo cual mucha atención a los solapes. Evitar cordones y luego un tema muy importante es que la extensión del árido y la emulsión después de la emulsión sea inmediatamente, el mínimo. Hay manuales que dicen que en condiciones normales de temperatura la distancia entre la cisterna, el camión regador y la gravilladora no debe de superar los 50 metros. Que cuando las condiciones climatológicas son algo menos favorables, reducirlo a 20. Yo siempre recomiendo lo más junto posible. ¿Por qué? Porque la emulsión, una vez que la aplicamos en la carretera, es de emulsión de rotura rápida. Tenemos que tener el tiempo suficiente para que esa emulsión todavía no haya roto del todo, tenga características de propiedades de mojabilidad
y adhiera el árido antes de su rotura final. Si el árido lo aplicamos una vez ha roto la emulsión, ya no adhiere de la misma manera, aunque luego la fisonemos por arriba. Ya químicamente no ha adherido correctamente el árido. Y luego, ojo con los barridos en exceso, porque este material va madurando con el tiempo y podemos provocar un desprendimiento prematuro provocado por nuestra culpa. En cuanto al apisonado, que no compactación, porque aquí no densificamos el material, acordaros, aquí no es una mezcla, la cual densificamos, cerramos huecos. Aquí son sucesiones de capas de ligante y árido, de emulsión y de árido, y lo que hacemos es colocar el mosaico, los huecos. Lo que hacemos es una colocación, es un apisonado. Hacer el apisonado siempre en la orientación de la extensión de los áridos. Siempre con pavimentos neumáticos. ¿Por qué? Aunque en algunos lugares lo hacen porque tienen testado con áridos duros, pero así evitaríamos la rotura de las gravillas con el compactador metálico. Únicamente emplear el compactador de llanta metálico sobre capas granulares en la primera aplicación de la gravilla, porque así favoreceríamos el hincamiento del material de tratamiento sobre la capa granular. Es la única ocasión donde sí se recomienda ese compactador de llanta lisa. Los riegos con gravilla son tratamientos superficiales que interactúan en la seguridad vial de las carreteras de principalmente baja intensidad de tráfico, porque generan un pavimento de capa de rodadura con mucha macrorrugosidad. Es una manera muy sencilla de conservar este tipo de carreteras de una forma económica y son bastante versátiles en cuanto a fáciles de conservar. Provocan una rodadura algo ruidosa, pero sin ser excesiva, y que en algunos entornos nos interesa. Por ejemplo, cuando queremos atraer la atención del conductor en curvas sinuosas. También ha habido experiencias en parques naturales, pues para evitar que los animales se acerquen a la carretera. Ha habido experiencias en Doñana, bastante positivas. Sí que es verdad que diseñándolo para que sean más ruidosos, pero sí que es verdad que el ruido, pues bien gestionado, pues puede ser una ayuda a la hora de la conducción sobre carreteras muy, muy sinuosas. Y una consideración bastante importante es que por sí solo directamente no aportan capacidad estructural al firme, ¿no? Al pavimento. Indirectamente sí, porque lo impermeabiliza y hace que las capas inferiores pues mantengan su capacidad estructural, su módulo, pero él directamente no aporta capacidad estructural por el espesor. Y luego, pues que no es una mezcla y sería difícil medir un módulo sobre este tipo de material. Entramos ya en lo que son las mezclas. Y la primera sería las mezclas en frío. Las mezclas en frío seguramente que las conocéis porque son las que se emplean tradicionalmente para los bacheos de carreteras convencionales y no tan convencionales, pero también podemos dimensionar un pavimento bituminoso, un pavimento asfáltico con las diferentes capas para conservar diferentes tipologías de carreteras. Pues al final una mezcla abierta en frío es una composición de áridos exenta de finos, con una emulsión de rotura media y nos da este aspecto que veis en la fotografía. Hay diferentes tipos, va desde la más fina, que es la de 8 milímetros, a la más gruesa, que es la de 25 milímetros. Las emulsiones que empleamos son de rotura media, en este caso, emulsiones de rotura media. ¿Y por qué? Porque las emulsiones de rotura media llevan en su composición fluidificante, como veis aquí la F. ¿Y eso para qué nos sirve en la mezcla? Bueno, pues lo siguiente. Si tuviéramos solo emulsión, cuando rompe la emulsión, cohesionaría la mezcla y perderíamos trabajabilidad, que es lo que sucede con las mezclas en caliente cuando pierde la temperatura.
Una mezcla en caliente es trabajable cuando tiene la temperatura de diseño, pero cuando va perdiendo temperatura va cohesionando el material, pierde trabajabilidad. Pues aquí le pasa lo mismo, la emulsión cuando rompe ya empieza a cohesionar el material. Pues gracias a ese fluidificante, lo que permite es que una vez rota la emulsión, la mezcla tenga trabajabilidad y se pueda acopiar, se puede almacenar un tiempo razonable en obra, incluso si se diseña se puede envasar y se venden en cubos, se venden en cubos o en envases de 25 o 30 kilos creo que son aproximadamente, ¿eh? Y una vez que se va ese fluidificante, se evapora, es cuando se cohesiona la mezcla. Estos son mezclas almacenables. También podemos fabricar este tipo de mezclas con emulsiones aniónicas. ¿Cuándo? Cuando empleemos áridos calizos. Al emplear áridos calizos, y en España tenemos bastante y algunos buenos, algunos cumplen el gas de Los Ángeles y CPA, el coeficiente de pulimento acelerado, podemos fabricar mezclas abiertas en frío con áridos calizos. Pues emplearemos emulsiones aniónicas de rotura media. También, como veis, la F que lleva más del 3% de fluidificantes. Los elementos para fabricar y aplicar este tipo de tecnología, este tipo de mezclas, pues según veis en la diapositiva, la parte superior derecha, pues esa es la planta de fabricación. Son plantas continuas, ultramóviles, bastante sencillitas, que se llevan y se colocan en la cantera, cerca de la obra o cerca de la traza de trabajo. Y los elementos son pues 3 o 4 tolvas, donde van las fracciones de los áridos, y un mezclador, donde mezclamos los áridos con la emulsión. Dependiendo del ángulo del mezclador, podremos retener más el material o menos. Si el ángulo lo ponemos superior, retenemos más el material, mejoraremos temas de envuelta. Si por el contrario reducimos el ángulo, el material estará menos tiempo en el mezclador, irá más rápido, podremos obtener mayor producción, por así decirlo. Siempre valoraremos, podemos jugar con el ángulo del mezclador pues para retener material o tener más producción. Podemos verter la mezcla en el camión o directamente verterla sobre la campa y con una pala cargadora almacenarla y luego pues cargarla a los camiones como veis aquí y aplicarlos con los equipos tradicionales de extendido sin calentar la regla, lógicamente, porque estamos trabajando a temperatura ambiente. Lo ideal es la secuencia como veis aquí. Extendido, primero un planchado sin vibración. Lo segundo es la aplicación de un enarenado para cerrar y finalmente la compactación con el compactador neumático. Eso sería la secuencia de compactación adecuada para este tipo de mezcla. Este tipo de mezcla son mezclas muy, muy flexibles, con lo cual pues se moldan a posibles asentamientos de la traza, de la carretera, de la explanada. También tienen una elevada macrotextura. Tienen un alto confort, son mezclas bastante cómodas de rodar por encima de ellas porque tienen un alto porcentaje de huecos, son mezclas sonorreductoras, también en algunos diseños podemos buscar esa característica y luego en general pues las técnicas con emulsión pues no requieren ningún tipo de calentamiento ni de los áridos ni del ligante, con lo cual pues todo lo que tiene que ver con consideraciones medioambientales de evitar emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, más amigables y más adaptadas al tema de seguridad y salud para los trabajadores, porque están trabajando con mezclas a una menor temperatura. Podemos emplear áridos locales, hay que estudiarlos lógicamente, e incluso incorporar fracciones de material fresado de mezclas bituminosas envejecidas. Se han hecho experiencias y son bastante positivas. Otro tipo de mezcla, que al final se aplican como tratamiento por el espesor, pero son mezclas, son las lechadas y los microaglomerados en frío. Este tipo de tecnología
es la resultante de la mezcla de una composición de áridos, en este caso finos, agua, eventualmente aditivos y emulsión bituminosa. Todo ello, la fabricación y la puesta en obra en un mismo equipo, que es el que veis en la fotografía, y todo ello a temperatura ambiente. Es una mezcla, pero que se aplica como un tratamiento principalmente como corrector de pavimentos deslizantes y también en actuaciones de conservación para impermeabilizar y evitar que entre el agua en las capas inferiores del pavimento. Hay diferentes tipos. Cuando empleamos las lechadas bituminosas son en carreteras de baja intensidad de tráfico. Hay unas recomendaciones de la Asociación Técnica de Carreteras que os dejo en la bibliografía para si queréis consultar más, donde se definen 3 tipos de lechada bituminosa, desde la más gruesa, por así decirlo, de 8 milímetros hasta la más fina de 4 milímetros. La de 4 milímetros, lógicamente, tiene la única función de impermeabilizar. Y las otras dos, quizás menos de impermeabilizar, pero lo que más da es textura. Como podéis ver en la fotografía donde está el móvil, veis la textura, la macrotextura que nos deja este tipo de tratamiento. Es como una lija, por así decirlo. Tiene una adherencia muy, muy alta. Por otro lado, los microaglomerados en frío son los que están recogidos en el artículo 540 del PG3 para carreteras de la red del Estado y los define como microf. El más grueso es el microf 11, máximo 11 milímetros, y el más fino el microf 5. ¿El tipo de emulsión? Pues dependerá. Dependerá del tráfico pesado y de la categoría de la carretera donde hagamos la actuación de conservación o construyamos un nuevo firme con esta tecnología. Pueden ser emulsiones convencionales o emulsiones convencionales. Dependerá la categoría del tráfico que vaya a soportar la carretera. Las emulsiones, las que os he puesto ahí en estos 2 cuadros. Para las lechadas bituminosas, las que están recogidas en las recomendaciones de la ATC para carreteras de baja intensidad de tráfico. Pues como podéis ver, para un T3 sub 1, sí, emulsiones modificadas, para un T3, 2, para un T3, 4, pues dependiendo de la zona estival y la categoría del tráfico, pues emplearemos modificadas o convencionales, aquí convencionales, y en este caso, pues en zona cálida podemos las 2 opciones y media y templada, pues convencional. Modificada, acordaros siempre que lleva la P de polímero y cuando no veáis una P es que es una emulsión convencional. MIC es de microaglomerado, es la nomenclatura. Emulsiones catiónicas de rotura lenta. ¿Por qué de rotura lenta? Porque tienen que envolver todo ese árido fino que tiene mucha superficie específica. Por otro lado, he sacado la tabla del 540 para los microaglomerados en frío. Los microaglomerados en frío se pueden aplicar hasta categorías de tráfico de T0. Pues como veis aquí T0, T1 y T2, siempre emulsión modificada, independientemente de que sea zona estival cálida o templada. Y en el T4, pues dependiendo. Siempre interpretar este tipo de gráfica, que está aquí, no voy a entrar más en detalle, pero simplemente únicamente que entendáis que la emulsión irá en función de la categoría del tráfico y de la zona estival. Este es un esquema del equipo de aplicación de lechadas y microaglomerados en frío, lo que llamamos la máquina de slurry. Slurry es la terminología americana, ¿no? O microsurfing o microsurfing, también es otra denominación que podréis encontrar. Es la máquina de aplicación. Bueno, pues los elementos son los siguientes. Es una tolva donde va el árido, la composición de árido, un depósito para la emulsión, un depósito para el agua de envuelta, un mezclador y unos hilos donde podemos tener los aditivos. Y el elemento de la rastra. La rastra es el elemento donde reparte el material y lo homogeniza y lo extiende al ancho de trabajo. Aquí finalmente veis una goma, esto es una goma que se llama la goma maestra, que dependiendo de la dureza que tenga esta goma maestra, dejaremos más o menos dotación. Otros elementos
es la pala cargadora, un depósito nodriza de emulsión donde cargaremos el depósito de la máquina y material auxiliar y una cuba de agua. Bueno, en cuanto a las aplicaciones que son importantes tener en cuenta para una adecuada, que cumpla las expectativas este tipo de tratamiento, revisar el estado del pavimento a tratar, valorar la intensidad de tráfico, geometría, estado del firme y la climatología. Yo creo que son consideraciones cuando se va a hacer un estudio de obra, pues tener en cuenta esos parámetros antes de realizar la actuación de conservación. Y luego ver qué objetivos a conseguir. Si queremos un sellado de impermeabilización, tendremos que ir a un tipo de micro de lechada, y si queremos aumentar la rugosidad superficial, iremos a otro tipo de tratamiento, como hemos visto al principio. Únicamente comentaros que también este tipo de material está sometido al marcado CE y hay una serie normativa que la aplica, que es la 12273, donde lo evalúo, donde lo clasifica en familias en función de los deterioros que no va a tener o los mínimos que va a tener. Se evalúan los deterioros en un tramo experimental, en el TAID, y un organismo independiente pues le da la conformidad. Únicamente os dejo las normativas de referencia por si queréis tener un poquito más de información. Este tipo de tecnología interactúa en dos actuaciones. Primero, en la conservación, sellan e impermeabilizan la superficie, corrigiendo envejecimientos prematuros, pequeñas fisuras de retracción térmica del ligante, alarga la vida útil de la carretera, evitando la entrada de agua al núcleo. Y por otro lado, seguridad vial, forman rodaduras antideslizantes, evitando pérdida de textura y corrigiendo pavimentos deslizantes. Esta actuación que veis ahí en la fotografía es en la A62, Tordesillas, Valladolid, y bueno, pues si se ajusta bien el material, pues incluso se puede trabajar entre pinturas y evitar el repintado, y como podéis ver el aspecto que veis, pues si no os lo dijera yo, pues pensáis que es otro tipo de actuación por medio de otro tipo de mezclas, con lo cual si se ejecuta y se elige bien los materiales, podemos aplicarlo en carreteras de muy alta intensidad de tráfico. Vamos a ver ahora un material que va como capa de base o capa de intermedia, que es la grava emulsión. La grava emulsión es una mezcla de diferentes tamaños o una zahorra que podemos coger en cantera, una zahorra artificial, áridos, emulsión y agua de preenvuelta. Como he comentado anteriormente, estos áridos los podemos componer nosotros con arena, gravilla y grava, o directamente tomar una zahorra. Es simplemente una composición de esos áridos con agua, eventualmente aditivos, emulsión bituminosa, todo ello también a temperatura ambiente. La emulsión, emulsiones lentas, muy lentas. ¿Veis el dígito? 7 y 6. Tenemos que cubrir mucha superficie específica y llegar a cubrir los áridos gruesos, que no nos queden sin cubrir, con lo cual tienen que ser muy estables, este tipo de emulsión. Podemos emplear emulsiones catiónicas, como las que veis arriba, o emulsiones aniónicas, cuando empleemos áridos o zahorras calizas. La maquinaria, la misma planta de fabricación que fabricábamos los aglomerados en frío, nos sirve para fabricar la grava emulsión. 3 tolvas en frío, un mezclador y lo que os comentaba anteriormente, jugando con el ángulo podremos corregir. E incluso, un tema que se me olvidaba comentaros anteriormente, podemos dar la vuelta a las últimas paletas de este mezclador y también hacemos que el material quede más retenido, con lo cual podemos mejorar la envuelta. Era un elemento que me faltaba por comentaros. A la hora de aplicarlo, los equipos tradicionales, volquete con caja lisa, extendedora, sin calentar la regla, aquí trabajamos a temperatura ambiente, y luego el tren de compactación habitual. Aquí sí que tenemos que densificar este material, aquí podemos llegar hasta 12-15 centímetros de capa.
Aquí estáis viendo que estamos aplicando un refuerzo de firme sobre una carretera, en este caso baja intensidad de tráfico, por lo que estoy viendo, que ya, bueno, pues le vamos a aplicar un refuerzo, pues le vamos a aplicar una capa de grava emulsión y luego arriba pues una capa de rodadura que puede ser un micro en frío, una mezcla abierta en frío, una mezcla en caliente también, de bajo espesor, un tratamiento superficial, etcétera, etcétera. Nunca puede quedar esta capa como rodadura. Siempre va como capa base o capa intermedia. ¿Cuáles son los campos de aplicación? Capa de base o subbase en nueva construcción, capas de base de refuerzo, capa antirremonte de fisura, la podemos emplear en regularizaciones, en ensanches y reparaciones. Y comentaros que tenemos experiencias muy positivas de alto tráfico con este tipo de capa de base intermedia, concretamente hasta tráfico T0, la ronda norte de Cáceres. Se hizo un modificado al proyecto cuando se podían hacer modificados y se propuso por medio de un dimensionamiento una sección distinta a la del proyecto y se sustituyó por este tipo de material porque nos interesaba en ese momento por el tema de la explanada, esos módulos de la explanada que teníamos, nos interesaba un material algo más flexible que unas mezclas gruesas de aquella época y la dirección de obra aceptó este tipo de solución y quedaron muy encantados y posiblemente la tengan en cuenta para otro tipo de actuaciones sobre este tráfico. ¿Qué podemos concluir con la gran emulsión? Bueno, pues tiene un buen comportamiento a la fatiga. Va cogiendo la mecánica, la resistencia mecánica de una forma progresiva. Son mezclas que poco a poco van adquiriendo el módulo, tienen mezclas que tienen que madurar, tener en cuenta que tienen agua, tienen que ir evaporándose, pero eso da una connotación muy positiva a la hora de adquirir la resistencia mecánica. Impermeabilizan muy bien, este tipo de mezcla impermeabiliza muy bien y luego no requiere ningún tipo de calentamiento de los materiales, podemos emplear áridos locales, incluso incorporar material fresado. Trabajamos todo a temperatura ambiente, no tenemos que calentar ni áridos, ni ligante, ni a la hora de aplicar. Bien, vamos a ver ahora una actuación de rehabilitación estructural de firme por medio de emulsión bituminosa. ¿Cómo? Por medio de los reciclados. Reciclado, como veis en la fotografía, puede ser in situ o puede ser en central. La fotografía es in situ. Como veis, las máquinas están en la traza de la obra. Directamente va haciendo la mezcla, va levantando el pavimento envejecido y va fabricando la mezcla in situ. Y luego, como veis aquí, tiene una regla, igual que la de una extendedora convencional, de alta compactación para dejar el material ya predensificado. ¿Cuándo podemos emplear estas técnicas de reciclado? Pues son técnicas alternativas al fresado y reposición convencional. Fresado y reposición, sabéis que el material se retira, como veis en la fotografía, por medio de una fresadora, se transporta y luego se gestiona, por así decirlo, de una forma adecuada. Ahora, afortunadamente, cada vez ese material ya se ha visto por fin, después de que el sector estábamos muy encima, de que es un material muy aprovechable, pero hace no tantos años ese material se vertía, se desperdiciaba. Y hemos visto que ese material únicamente pues, se había, por medio del ligante, se había envejecido, pero los áridos cada vez eran más buenos, con lo cual era un material que estábamos tirando de muy alta calidad. Ya a nivel experimental, ya hace muchos años que empezamos a estudiar para que se tuviera en cuenta, pero bueno, la especificación ha ido un poquito más lenta y ahora mismo solo permiten hasta el 15% de incorporarlo en las mezclas, pero cada vez están estudiando más altas tasas y ahora hay una muy fuerte apuesta por todas las técnicas de reciclado y reutilización basadas en la economía circular, por fin. Con lo cual, esperamos y deseamos que cada vez estas técnicas de rehabilitación de firmes se hagan más. En España tenemos mucha experiencia. Hace poco participé en un foro donde participo en un grupo de trabajo de pavimentos reciclados, donde hicimos una encuesta a nivel nacional y valoramos todas las técnicas de reciclado. Pero concretamente con las de emulsión llegamos a listar 252 obras que llevamos desde empezamos en los años 90
hacer obras con reciclado de pavimento con emulsión in situ. Con lo cual, pues ya tenemos bastante experiencia. Esta técnica consiste en ese material fresado de mezcla envejecida, pues elaborar una nueva mezcla por medio de aditivos, de emulsión, eventualmente aditivos, emulsión bituminosa, y trabajamos pues en dos diferentes espesores, entre 6 y 12 centímetros. Se puede clasificar dependiendo de su composición, dependiendo del lugar de fabricación y el tipo de firme a reciclar. Dependiendo de su clasificación, el reciclado puede ser simple, cuando únicamente se aporta agua y emulsión, o reciclado mixto, cuando se incorpora también aditivos, principalmente cal o cemento, tenemos más experiencia con cal a nivel en España, hasta un 1%. Hay experiencias con mayor porcentaje de cemento, que es lo que llamamos técnicas de mayor capacidad, de mayor rendimiento, de mayores prestaciones, que no me salía la palabra, pero lo habitualmente es hasta el 1%. Dependiendo del lugar de elaboración, puede ser reciclado in situ, como habéis visto en las fotografías, o reciclado en central. Reciclado en central, el material fresado se llevaría a la planta y se fabricaría la mezcla en una instalación fija o móvil. La emulsión que emplearemos siempre es una emulsión lenta y catiónica. Es la que veis ahí, la C60B5 REC de reciclado. Esta tecnología sí que está recogida en... Esto está mal, luego lo pasaré mejor porque no es en el PG3, es en el PG4, lo estoy viendo ahora. Es la orden circular desde 2017, concretamente el artículo 20 del PG4, disculparme, no es el PG3. Sí que el Ministerio tiene en sus especificaciones este tipo de técnica para rehabilitar firmes. Bueno, en función del tipo de firme a reciclar, pues como veis ahí en la fotografía, puede ser del tipo 1, donde prácticamente es material granular y un poquito de material bituminoso. Esto es una sección tipo de una carretera de baja intensidad de tráfico. Esto es un macadam posiblemente recebado, porque esto es bastante tamaño bastante grueso. Y aquí tenemos posiblemente pues unos 3-4 centímetros de mezcla bituminosa. Seguro que es una mezcla abierta en frío. Esto sería del tipo 1. Y el artículo 20 del PG4 solo engloba por ahora los del tipo 3. Los del tipo 3, donde toda la sección es material asfáltico. La maquinaria, cuando estamos hablando de los reciclados in situ, son estas dos recicladoras que veis aquí, estas dos máquinas. Podemos trabajar con las máquinas en paralelo o una única máquina. Y lo que hace pues, es degradar el firme a la vez que lo va mezclando y lo va extendiendo. Lleva una cisterna de agua y emulsión y va trabajando todo in situ. El reciclado en central, el material lo sacamos de la traza, lo fresamos, lo llevamos a la planta y con esas plantas continuas que lo habéis visto en las anteriores presentaciones, fabricamos la mezcla reciclada. Lo llevaríamos al tajo y lo aplicaríamos con los equipos tradicionales. Extendedora, bañeras o camiones de caja lisa y luego lo compactaríamos con equipos específicos, por así decirlo, sobre todo el compactador neumático, pues tiene que ser un compactador pues, de alto tonelaje. Este es el esquema del reciclado, la técnica de reciclado in situ, para que lo veáis un poco mejor. Este es el firme, el pavimento antiguo, ya deteriorado, ya agotado estructuralmente. Esta es la fresadora, la recicladora y este es el tambor fresador con un alto contenido de picas donde fresa, también por la forma que tiene, favorece el mezclado. Es un tambor específico. Por aquí incorporamos primero el agua de aportación, luego la preenvuelta y en esta cámara se termina de hacer lo que es la mezcla y por aquí saldría y ya se precompactaría con esa regla que lleva el equipo.
Los reciclados en frío con emulsión son técnicas que se trabajan a temperatura ambiente, no requieren tampoco ningún tipo de calentamiento, rejuvenecen y regeneran esas capas envejecidas, dotándolas nuevamente de capacidad estructural, de capacidad aportante, tienen un buen comportamiento a la fatiga y con las de in situ, pues una mayor rapidez de ejecución, ya que todos los elementos, como veis en la fotografía, pues están en la propia traza. Para finalizar, vamos a ver las técnicas de templado, tanto mezclas convencionales como mezclas templadas recicladas. Acordaros al principio cuando os puse el esquema, las templadas son las que están en torno a los 100 grados. Únicamente templamos los materiales. Antes de comenzar, sí que quiero poner a vuestra disposición estos dos documentos que hemos elaborado en ATEP, donde hemos participado más de 20 técnicos. Son documentos de gran referencia tanto a nivel nacional como en países de habla hispana. Son dos documentos que os podéis descargar de forma gratuita en nuestra página web. Y el primero son una monografía que elaboramos sobre el estado del arte de las mezclas templadas con emulsión, y recientemente hemos sacado otra monografía dentro del GT3 de la asociación sobre la producción, cómo se tienen que fabricar este tipo de mezclas. ¿Cuál es la filosofía de cuando nació este tipo de tecnología? Bueno, la idea era aunar las características de dos técnicas que ya conocíamos. Por un lado, las técnicas en frío, que hemos estado hablando largo y tendido durante esta presentación, ¿no? Baja temperatura, una baja huella ambiental, más flexibles, un menor coste a la hora de fabricación, y por otro lado las mezclas en caliente, con un módulo de rigidez algo más alto, con su flexibilidad, no exentos de flexibilidad, utilizar por medio de ese calor ligantes más viscosos y luego pues una abundancia de plantas, aunque ya eso ya no hay tantas en España, pero hubo en su momento bastantes plantas de fabricación en caliente. La idea era un poco aunar todas estas características, tanto las de mezclas en frío, baja temperatura, flexibilidad, con un módulo algo más alto, que son las caliente pero siendo flexible, y emplear ligantes con algo más de viscosidad. Y luego pues aprovechar ese tejido empresarial que teníamos, o también se han desarrollado plantas específicas. Tenemos mezclas templadas convencionales con árido de cantera virgen, donde trabajamos en torno a los 100 grados con diferentes granulometrías. Las podemos hacer de tipo AC, Asphalt Concrete, las podemos hacer del tipo BBTM, las podemos hacer del tipo poroso. Podemos jugar con las mismas granulometrías que las mezclas en caliente convencional en cuanto a la granulometría. Las temperaturas de extendido estarán en torno a por encima de los 40 grados para las mezclas abiertas, y las mezclas templadas o recicladas algo más de temperatura por el tema de la trabajabilidad que hemos estado viendo antes. Cuando algo tiene más superficie específica, requiere elementos de mayor trabajabilidad. O por un lado es temperatura, o por el otro lado pueden ser los elementos y aditivos. Por otro lado, tenemos mezclas templadas recicladas o reciclados templados. También lo podéis encontrar en las bibliografías. Es una forma de aprovechar también ese material degradado que tenemos en las situaciones de conservación y rehabilitación de pavimentos, y reaprovechamos ese material procedente de demolición y fresado de mezclas bituminosas envejecidas. Trabajamos en torno a los 100 grados. Y la extensión también tiene que ser superior a los 60 grados. Y una ventaja respecto a los reciclados en frío es que no precisan un periodo de maduración. Los reciclados en frío tienen emulsión y tienen agua de preenvuelta y requieren un tiempo de maduración hasta que podamos sacar los testigos y aplicar la siguiente capa. Cuando trabajamos en templado, ese periodo no lo tenemos porque directamente adquiere las características. Tiene muy poco porcentaje de agua residual,
que es de diseño, que se evapora durante el mezclado, la colocación y luego la compactación. En cuanto a las mezclas templadas recicladas, dependiendo de la tasa de material fresado que lleve, pues la tenemos de tasa media, en torno al 15-50%, tasa alta, entre el 50 y el 80%, o tasa total, cuando es superior al 80%. Las emulsiones pues variarán un poco dependiendo de la granometría que queramos envolver. Como veis ahí, emulsiones específicas, mezcla bituminosa cerrada, cuando trabajemos con mezclas templadas de granometría cerrada. Para las mezclas de granometría abierta, pues emplearemos emulsiones para mezclas bituminosas abiertas, donde llevaremos es la F por ese contenido de fluidificantes superiores al 3. Y luego las mezclas templadas, pues aunque la denominación sea parecida, la nomenclatura sea la misma que las del frío, llevan composiciones distintas, pero sería una mezcla lenta para reciclado. Todas ellas las podéis encontrar en el anexo nacional 13808, que es, como se comentaba al principio, son las emulsiones con las cuales trabajamos aquí a nivel nacional. En cuanto a las plantas de fabricación, pues nos podemos encontrar de dos tipos. Adaptaciones de las mezclas en caliente con una serie de modificaciones, principalmente la dosificación de la emulsión, salida de vapor de agua y una serie de correcciones en el filtro de mangas. O el empleo de plantas específicas. El sector ha sido capaz de diseñar plantas de fabricación específicas para este tipo de tecnología, como podéis ver en la fotografía inferior. En cuanto al transporte, el tradicional, bañeras o volquetes de caja lisa, limpias con un agente jabonoso, con lonas para mantener la temperatura. Y las ventajas de trabajar en templado pues son mezclas más transportables. El gradiente de temperatura es menor, con lo cual se pierde menos. También son mezclas muy interesantes para operaciones asfalto, donde la bañera con el material puede estar un tiempo parado. Pues, bueno, pues pueden ser muy, muy interesantes. Están empezando a tener experiencias. En cuanto a la puesta en obra, pues las mismas consideraciones que podemos tener pues, para otro tipo de mezcla. Actuar sobre los deterioros que pueda tener, cuidar la limpieza, aplicar un riego de imprimación si lo que vamos a hacer es una nueva construcción de un nuevo firme con toda la sección de templado y luego adherencia. Y de momento no recomendamos las emulsiones termoadherentes, estamos empezando a tener experiencia porque, como comentaba al principio, las termoadherentes tienen pegajosidad cuando se le coloca una capa en caliente, ¿no? Para que reblandezca ese betún duro. Y con las templados estamos ahí con un poco la temperatura un poco justa. Con lo cual de momento no lo recomendamos. Y el extendido y el compactado con equipos convencionales, como veis en las fotografías de abajo. Podemos aplicar las mezclas templadas en actuaciones de conservación, nueva construcción también, regularizaciones. Se han empleado algunas veces como capas antirremonte de fisuras. Como podéis ver aquí, en la actuación que se fresó, se vio una fisura longitudinal bastante generosa. Se aplicó, esto es una carretera en Portugal, está diapositiva ahí cogido. Bueno, se aplicó la mezcla bituminosa templada reciclada y bueno, como son mezclas flexibles, pues evitó el remonte de la fisura hacia la superficie. Os dejo tres fuentes de información. El primero es las recomendaciones de la Agencia de Obra Pública en cuanto a uso de mezclas de baja temperatura, las monografías de la asociación que os he puesto al principio y luego las recomendaciones de la Asociación Técnica de Carreteras, donde dentro de su página web, que es normativadecarreteras.com, ahí podéis descargar cualquier tipo de documentación también y cualquier tipo de especificación. Y nada más, es con esto daros las gracias por vuestra atención. Nuevamente os dejo mis datos de contacto, tanto en Twitter, ahí tenéis mi identidad digital, me podéis también buscar en LinkedIn,
Y bueno, pues ahí os dejo también mi correo electrónico para cualquier tipo de consulta que estiméis conveniente y la página web atec.es para consultar cualquier cosa que estiméis conveniente. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. ¿Tenéis alguna duda?